Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El tema del día de hoy es introducción a los algoritmos. En la vida cotidiana siempre se nos van a presentar algún problema para resolver, ya sea muy complejo o muy básico. Sin embargo, cuando estamos por medio de ese problema, estamos solucionando ese problema, pues seguimos una determinada cantidad de pasos para poderla solucionar. Un algoritmo es eso, definir unos pasos para llegar a una solución. Una serie de pasos con un procedimiento que nos dan una acción para resolver un problema. Para demostrar lo anterior, basta con una pregunta simple. ¿Qué hacemos todas las mañanas al despertar? Algunos podrán decir, me levanto de la cama, voy al baño, me alisto, desayuno, por último salgo a la calle, salgo al colegio o salgo a trabajar. Otros pueden decir, pues depende. Si ese día es un sábado, es un fin de semana, o si estoy entre semana, o si estoy en vacaciones. Entonces eso depende mucho del contexto en el que me encuentre. Efectivamente, según el contexto en el que estás, pues tú vas a escoger una cantidad de pasos o unos pasos a seguir para ese día. También puedo hacerlo por diferentes preguntas que nos hagan, como la siguiente: ¿cómo te movilizas hacia el colegio? Muchos me pueden decir, pues yo lo que hago es salir de mi casa y me voy caminando hacia el colegio. Pero si uno se va caminando, pueden haber muchas posibilidades diferentes. Coger el camino más largo, coger el camino más corto. Si cojo el camino más largo, quiere decir que llevo tiempo. Pero eso qué puede implicar? Que llegue cansado al colegio, que por culpa de coger el camino más largo me demore mucho más a llegar al colegio. Si cojo el camino más corto, pues puede implicar muchas cuestiones también. Que llegue más temprano al colegio. Si voy tarde, pues que alcance a llegar a tiempo. Una pregunta que nos hacen acá es cómo funciona una licuadora. En este momento, como de tarea, por favor, pues van a hacer un ejemplo o unos pasos a seguir indicándome cómo funciona una licuadora. Por lo tanto, para desarrollar una lógica y algoritmos, pues lo primero que debemos hacer es preguntarnos sobre el problema. ¿Qué tipo de problema tengo? Definirlo muy bien, delimitarlo, para así poder obtener una cantidad de pasos bien estructurados y llegar a una solución. Aquí observo un diagrama de un algoritmo básico, el cual nos dice, tengo una entrada de datos, los pasos que voy a seguir para poder solucionar teniendo en cuenta esos datos, y por último mi resultado, mi solución. Tiene unas características estos algoritmos, las cuales son que sea finito, que tenga una cantidad determinada de pasos, no puede ser infinito porque si no nunca llegaríamos a una solución, que tenga definibilidad, o sea que cada paso esté bien definido, que se entienda, que si voy del paso 5 al paso 6, que sean bien delimitados, bien definidos para que pueda pasar de un paso al siguiente. Debe tener unos datos que me va a ofrecer ese problema. Y una vez que tenga ya los datos, los pasos bien definidos, pues llegaré a una solución. Esa solución va a ser efectiva. Por lo tanto, podemos decir que un algoritmo es un conjunto finito de pasos, de acciones que podemos determinar para solucionar un problema. E igualmente llamamos a un problema una situación en el cual se presenta y con el que podemos solucionar por medio de pasos. Los algoritmos están presentes en nuestra vida diaria, pero nunca nos damos cuenta, nunca nos fijamos, porque ya hacemos algunas acciones ya muy mecanizadas, como salir de la casa hacia el colegio, ¿sí? Ya hacemos los mismos pasos casi que todos los días cuando estamos en un proceso académico. No existe algo ya definido en los algoritmos, no pueden haber unos pasos ya definidos, todos los problemas son completamente diferentes. Depende de la persona, quien vaya a solucionar ese problema va a colocar una cantidad de pasos diferente a otra persona que también esté solucionando ese problema.
Es muy flexible los algoritmos. Bueno, el resultado debe ser por medio de un diseño comprensivo de datos, de pasos, lo siento, en donde identifiquemos las variables de entrada y las variables de salida. La forma de los algoritmos, estos siempre suelen ser de forma de diagrama de flujo y deben ser lógicos y organizados. Aquí observo un diagrama de flujo, cual tiene siempre un inicio y un final. El inicio y el final se colocan o en círculos o en óvalos, como en este caso. Estos ya son unos símbolos diferentes que ya vamos a ver qué son cada uno de ellos. La representación gráfica de los algoritmos. Usan símbolos conectados con flechas para indicar la secuencia de las acciones. Estos están ya, digamos que, normatizados. ¿Esto para qué? Para que no se vuelva un mundo de símbolos, cada quien utiliza su simbología que más le guste, sino que sea algo más estándar. Y si yo hago un esquema, un diagrama de flujo, ustedes también la puedan entender. Por lo tanto, entonces se conformaron los siguientes símbolos. El primero se usa para marcar el inicio y, como les dije hace poquito, un final. Esto siempre se coloca al inicio y al final. El siguiente es para introducción de datos, ya sea una variable A, una variable B, ya sea un nombre, ya sea una característica. El tercero es para representar algún proceso matemático, una suma, una resta, una multiplicación, una división. El cuarto es una decisión. Aquí podemos colocar si camino, entonces llego al colegio temprano o no llego al colegio temprano. Una decisión, si sí o no. ¿Listo? El quinto es muy parecido al sí, a mi representación de decisión. Acá súper importante es el de impresión de los resultados. Este me imprime ya mi resultado. Si yo coloco A más B, pues me va a salir una C. Por lo tanto, este me va a indicar que va a salir un resultado C. En algunos programas o software se utiliza el que está aquí, como este cono acostado. Todo diagrama de flujo debe tener un inicio y un fin. ¿Listo? Las líneas deben ser direccionadas, ¿vale? De un punto A a un punto B todo el tiempo. Importante es que los diagramas van a tener un inicio y un final, como había dicho antes, pero van a comenzar desde superior o desde el lado de arriba hasta abajo. O sea, va a haber una secuencia organizada de superior a menor. Estoy arriba hacia abajo. Aquí veo un ejemplo de un diagrama de flujo. Tiene un inicio, unas variables de entrada, unos datos, el proceso, los pasos que voy a hacer, una salida o una impresión de la salida y por último un final. ¿Qué es un pseudocódigo? Entonces un pseudocódigo es un lenguaje que emplea una mezcla entre algo similar, algunas palabras similares que yo reconozca, que al mismo tiempo el computador pueda reconocer también. Es un lenguaje de alto nivel. ¿Listo? Como las acciones, los ciclos y demás. Aquí podemos ver que hay una descripción paso a paso, el cual dice mantenimiento de un computador, destapa el computador, repara lo que esté dañado y listo. Una serie de pasos fáciles. Y ya, eso es una descripción de paso a paso. Pues no, esa descripción está muy mal hecha. Esto está muy por encima. Ahí faltan muchos pasos y esto puede hacer que el computador se dañe aún más. Por lo tanto hay que tener en cuenta. Yo acá hice una cantidad de pasos determinados, ahí faltan muchos más, el cual comienza con la observación. Si es daño lógico o si es daño físico, preguntar eso, qué es lo que le está pasando al dueño de ese computador, no al dueño que le pasa, sino al computador que le pasa. Observa los cables de energía. Si estos están bien, pues paso al número 7, al paso número 7. Si están mal, entonces pues cambio los cables. Y ahí para allá, pues más pasos a seguir.
Aquí hay otra descripción para sumar dos números. Dice, defino los números. Número A, defino número B. Defino las variables a sumar por medio de una letra. Entonces digo que la letra es C y C va a ser exactamente igual a la suma entre A más B. Por último, imprimo la respuesta. Listo, es una descripción fácil. Acá veo un diagrama de flujo con una suma, el cual dice inicio, ingreso los datos A, B, opero los datos A más B y los coloco en una nueva variable llamada C. Por último, grafico o enseño mi respuesta C y finalizo. Fácil. Acá hay un diseño un poco más complicado, el cual dice, es un diagrama que defina cuál es el mayor entre dos números. Ah, ok. Entonces acá lo primero que me dice es que el usuario coloque los dos números, A, B, números diferentes. Si esos números son iguales, si son iguales, vuelvo y le digo al usuario, coloque los números diferentes. Una vez que ya puso los números diferentes, A, B, si no son iguales, bajo y pregunto, ¿A es mayor que B? Si sí es mayor que B, si A es mayor que B, entonces coloco que A es mayor. Pero si no es mayor que B, pues por ende, la B va a ser mucho mayor que A, y pues me voy por el lado de no, y digo que B es mayor que A. Ejemplo, A es 5, B es 7. ¿5 es mayor que 7? No, por lo tanto, 7, o B en este caso, es mayor. Y finalizo. Ahora la tarea para ustedes. Escribe los pasos para realizar un arroz con pollo. 2. Escribe los pasos para realizar una videoconferencia. ¿Qué pasos debo seguir? 3. Escribo los pasos para realizar la tarea informática. Esta tarea que ustedes están haciendo, ¿qué pasos están siguiendo para resolver esta tarea? Número 4. Por medio de un diagrama de flujo, escribe los pasos necesarios para realizar una suma de tres números. Ustedes ya vieron anteriormente un ejemplo de cómo sumar dos números, ahora son tres números. Por medio de un diagrama de flujo, escribe los pasos necesarios para hallar el volumen de un prisma rectangular. Por lo tanto, para este paso número 5, pues ustedes deberán investigar qué es un volumen, qué es un prisma rectangular, su ecuación matemática, y colocar esos pasos que están haciendo, colocarlos por medio de un diagrama de flujo. Muchas gracias por ver el video.